Esta investigación fue hecha por parte de Esperanza Cabreras Díaz, quien es psicóloga magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, y Gilberto Mauricio Ostaiza Arias, que es médico magíster en Educación y Desarrollo Comunitario, ambos docentes de la Facultad de Salud del Programa de Medicina de la Universidad Surcolombiana, Neiva, Colombia. La violencia es un fenómeno que afecta la vida de las personas y su desarrollo psicológico. Colombia vive en los últimos años un grave fenómeno de violencia con múltiples manifestaciones y víctimas, entre ellas los niños, los cuales, por su inmadurez neurológica, presentan variados efectos en el desarrollo cerebral y psicológicos expresados en la vida adulta. Por lo que este artículo revisa las evidencias sobre el efecto crónico de la violencia en el desarrollo cerebral y conductual de los niños. El maltrato infantil es un problema mundial. En Colombia es un grave problema de salud pública. Dada la inmadurez del cerebro de los infantes, este sufre por el fenómeno de la violencia alteraciones que afectarán su desarrollo estructural y funcional normal. Por otra parte, el estrés temprano repetitivo emanado por la polivictimización de las diferentes formas de maltrato infantil está relacionado con alteraciones en las funciones neuroendocrínicas, con diferencias estructurales y funcionales del cerebro. Según Sicchetti y Risley, los daños permanentes de este fenómeno en las víctimas infantiles evolucionan en el denominado efectos adversos de la infancia, los cuales son una variedad de patologías físicas y mentales que se expresan en la edad adulta. La relación entre la edad de inicio del trauma y la duración o cronicidad del mismo definen el tipo de déficit que presentará el niño. Además, el mayor déficit o daño neurológico sufrido está relacionado con la temprana edad de inicio del trauma y mayor duración de este. Igualmente, el grado del trauma también depende del momento de desarrollo evolutivo y del proceso de mielinización que hacen al cerebro más o menos vulnerable al estrés. Para abordar el fenómeno se realizó una investigación bibliográfica mediante la revisión de artículos con palabras como violencia y alteraciones neurológicas en niños. Los artículos se revisaron y extrajeron las ideas centrales para responder el interrogante planteado. De igual manera, se encontró evidencia con alta correlación entre el momento y la intensidad de fenómenos violentos en los niños como el abuso sexual y psicológicos, con efectos demostrados en la corteza cerebral prefrontal y respuestas conductuales anómalas en la vida adulta. De esta manera, se realizó una revisión documental sistemática de artículos, libros y fuentes primarias sobre el maltrato infantil y sus efectos en el cerebro y mente del niño, así como en su salud física. En Colombia, de acuerdo con los datos de Medicina Legal, para el 2014 se reportaron 10.402 casos de maltrato físico severo contra niñas y niños, es decir, 28 casos diarios y más de uno cada hora en el país. Y de acuerdo con Medicina Legal, durante el 2014 se reportaron 18.116 casos de abuso sexual infantil, equivalente a 49 casos diarios, es decir, que cada hora 2 niños fueron víctimas de abuso sexual infantil. La Organización Mundial de la Salud, en estudios internacionales realizados a diciembre de 2014, revela estas cifras. Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltrato físico de niños. 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales durante la infancia.
Según la Organización Mundial de la Salud, en Colombia al año mueren 41.000 niños víctimas del maltrato infantil que se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Así como también muchos niños son objeto de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y víctimas de desatención. Este tipo de maltrato no queda en las estadísticas. De acuerdo con el DSM-5, el maltrato infantil en sus distintos tipos y el abuso sexual están asociados al trastorno de estrés postraumático. Fingerhorn y Turner definen la victimización múltiple que sufre un niño o niña maltratado como polivictimización. Los autores relacionan las experiencias de victimización del año inmediatamente anterior con los síntomas del trauma reciente. Según The National Child Traumatic Stress Network, la polivictimización crea un trauma complejo porque el niño es expuesto a múltiples o prolongados eventos traumáticos con las consecuencias de esta exposición durante su desarrollo evolutivo. El trauma complejo conlleva la exposición de los diferentes tipos de maltrato infantil de manera simultánea o en secuencia generados en el sistema de cuidado primario. Para Fraser-Mostard, la respuesta al estrés postraumático, fruto del maltrato, se produce en el sistema límbico, en la amígdala y en el eje hipotálamo-hipófisis adrenocortical, originando una alteración en la liberación del cortisol. En cuanto a cambios estructurales cerebrales, varios autores se refieren a que el vermis cerebral se ve gravemente afectado por el maltrato infantil temprano, por el estrés temprano o el abandono. Estas alteraciones se relacionan con modificaciones cognitivas, lingüísticas, sociales, conductuales y emocionales, relacionados con una variedad de psicopatologías. Como conclusión, esta situación de maltrato infantil y sus efectos neurológicos invitan a generar investigaciones en el contexto colombiano. En estos estudios se deben de tener en cuenta, entre otras categorías, la edad en que ocurre el maltrato infantil, su duración, el tipo de maltrato y la cronicidad del mismo. Todas estas categorías constituyen diversos aspectos que determinan la gravedad del daño estructural y la afectación del área de la corteza cerebral del niño afectado. El anterior panorama expresa la complejidad de este problema social y su impacto biopsicosocial en las víctimas. De ahí la urgente necesidad de abordar el maltrato infantil desde un enfoque multi e interdisciplinar, con la participación de la neuropediatría, la psiquiatría infantil, el fonoaudiólogo, el terapeuta físico, la terapeuta ocupacional, el psicólogo con enfoque conductual y cognitivo-conductual y el neuropsicólogo.